Muy buenos días y feliz día de la locución. A todos los nuestros, a toda la gente de la casa, a todos los locutores, un abrazo inmenso. En un día además en el que, quizá esto es para todos los días, ¿no? Pero la coyuntura del vértigo permanente debería obligar a que se pare la pelota y no lo decimos solamente por una de las noticias del día, la surgida ayer a la tarde, a la nochecita, en torno de este DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, en torno de lo que se apunta ligado a Pfizer, cuando en verdad es más bien ligado a Moderna, pero de esto podemos hablar después. Y sobre lo que hay algunas cuestiones que parecen estar bien y otras que son muy dudosas. También hablaremos de esto dentro de un rato. En cualquier caso, lo que sí parece estar claro es que otra vez el gobierno comunica mal. Pero también eso merece alguna puntualización. Cuando decimos que la coyuntura, el vértigo obligan a parar la pelota, referimos a compeler a que se intente zafar, aunque sea de esta dinámica, sobre todo mediática, enloquecida, en que asoman trascendentales temas como un puñado de argentinos varados en el exterior, o el hecho de que Casa Rosada persiste en ir detrás de la agenda que le estipulan unos entrenados alborotadores de la oposición, que a su vez tiene su propio alboroto, ¿no? Con esa lucha narcisista que no esconde ninguna diferencia ideológica de fondo entre las partes en pugna, por supuesto. Cuando se habla de lo comunicacional, y específicamente de las fallas que el gobierno tiene en el área, suele olvidarse que una comunicación buena, regular o mala depende de la política, de las decisiones y rumbos generales, de la convicción e inteligencia con que se actúa. Desde ya, hay yerros que pueden ser independientes de la política, y de hecho, el oficialismo hace muchas cosas, y bien, muchas más cosas, y bien, que las que comunica. Sería que en ese plano no está a la altura de sí mismo. Voy a personalizar, no sé si es el caso respecto de este DNU, entre que se anunció y hace un rato tuve contacto con dos fuentes muy importantes. Pero para terminar de tener una composición de lugar, me faltarían otras. Es decir, para terminar de saber, de asimilar, si en este caso hay cosas bien hechas, mal comunicadas, o si se comunicó mal o sin intensidad, porque alguna cosa no está tan bien. En cualquier caso, seguro que está muy bien que puedan llegar más vacunas, pero hay bemoles, que no digo que sean lo trascendental. Hay otras veces, como en el caso de la reciente estatización accionaria de IMSA, una empresa de punta en el desarrollo tecnológico, en que la táctica es actuar sotavoce para evitar que reacciones descomedidas generen retrocesos como el del episodio Vicentín.
Y tampoco hubo bambolla con las medidas que avanzan hacia un rol estatal marcadamente más robusto en la administración y control de la vía navegable Paraná-Paraguay, para que provocara el cohete la furia de unos pillos oligopólicos con enorme capacidad de fuego, como pasó con Vicentín. Y en otras oportunidades no hay previsión de cuidado comunicacional que valga si se impone el arbitrio de improvisar discursos a la que te criaste, ausencia de preparación para las entrevistas, etc. Salvo excepciones como esas, siempre sucederá que en la comunicación cuenta en primer término el qué de lo que hay para decir, y no el cómo de su formato. Bajo ese concepto, ¿cuál es el qué de este gobierno? ¿En qué debe basarse el a dónde apunta por fuera de los lugares comunes de la inclusión social, del gestionar para todos los argentinos, de que interesa tanto la salud como la economía y claro, de que apenas pensar, apenas pensar en lo que hay en la vereda opuesta, más vale refugiarse en la propia. Podría arriesgarse que la palabra es recuperación, y solo después, pero no demasiado después, la proyección hacia un modelo productivo diferente. Eso radicaría en A, el recorrido por la vacunación conseguida y a conseguir, la reactivación en cifras incluso mejores que antes del bicho, y de qué manera eso se sentirá en el bolsillo. No sirven los grandes títulos si la percepción masiva no es prácticamente inmediata. Es así. Y B, o regulado en simultáneo, el oficialismo necesita diseñar un horizonte de crecimiento. Es inconducente entrar en la falsa polémica de si tal cosa requiere llamarse existencia de plan, como asusa la derecha, pero sí, sin pretensiones de ser chinos, vale presentar, ¿no?, cierto esquema de cómo se piensa el mediano largo plazo. Un país anclado en la agroexportación, porque sus ventajas al respecto son o seguirían siendo formidables, y entonces cabe sacarse anteojeras ideológicas. Un país fondeado en vivir con la nuestra, de orientación o marcada presencia estatalista y estímulo microproductivo aprovechando las ventajas de su naturaleza. Un país apuntado a la integración regional o sumamente pragmático en las relaciones internacionales que le convengan. Un país mientras tanto, lo que se diría es que al gobierno le faltan firmeza y seducción de cara a las franjas más jóvenes, jubilados, a los sectores más jodidos por la pandemia, a las porciones de clase media baja que no encuentran motivaciones atrayentes. Le falta sintonía con problemáticas de derechos laborales, de superación en los planes asistencialistas, de ecología, de impulso a los actores de la economía popular, de trazados concretos sobre diversificación de la estructura económica para favorecer al mercado interno justamente. Y ahí sí, cuando tiene alguna parte de eso, no sabe comunicarlo. En otras palabras,
se diría, uno es cuidadoso, pongámoslo en potencial a este tipo de señalamientos, que al gobierno le falta transmisión de épica. Para más temprano o no mucho más tarde, antes o luego de las elecciones, tendrá vigencia creciente que la fuerza del Frente de Todos es volver a enamorar o persuadir a través de proceder en consecuencia. Uno puede anotarse a la cabeza, y así lo hace. Creo que aquí se hace todos los sábados, entre quienes advierten que lo primero a no perder de vista es esa oposición bastante más grave que un mamarracho. No tienen pudor intelectual alguno, no tienen fronteras para sus bravatas violentas, no les preocupa en absoluto carecer por completo de una sola propuesta alternativa, siquiera forzada o mínimamente creíble respecto de algún tema. No se ruborizan hablando de comunismo o libertad, de Argenzuela, de que está en serio peligro la libertad de expresión, de que todo el país es un encierro porque en plena pandemia y bajo el acecho de la variante más contagiosa del virus, si te vas así fuere por turismo, no se sabe si podés volver cuando se te cante. Y eso no es nada, ¿eh? Se cruzarán límites nuevos y despampanantes en una campaña electoral de brutalidad inédita. El colega Hugo Pressman recordaba en estas horas la respuesta de Jorge Rivas en una entrevista de hace justo 2 años ante la consulta sobre qué le entusiasma del kirchnerismo. Sus enemigos, contestó Rivas, el exdiputado que sigue siendo uno de los políticos más lúcidos de todo el escenario. La alusión a kirchnerismo se amplía hoy a la variopinta coalición gobernante respecto de lo que hay enfrente. Pero también está claro que, previo a no poder, no se debe proseguir en el relativo descanso analítico de que la identidad consista en definirse mediante el espanto al contrario, por más horripilante que el contrario sea. Aun cuando ocurra que Argentina violará la regla de que en pandemia pierden los oficialismos de alcance nacional, que las vacunas masivas le ganarán temporalmente a la inflación, temporal desde la sensibilidad popular, que prevalecerá que se perciba un rebote económico por aumento de producción y consumo, con y sin perjuicio de quienes no habrán de recuperarse porque quedaron en la lona, llegará en forma indefectible que la deuda externa no se puede pagar, que si se paga tal como está será a costa del sufrimiento popular, que si no hay cambios en la matriz y desconcentración productiva tampoco habrá destino merecedor de espera. Eso es lo que avisó Cristina esta semana. Mientras a un palo y otro solo parece haber dedicación al corto plazo.